Oye, ¿cuáles son las nuevas noticias en relación al proceso del Brexit? Cuéntanos. Pues como mencionas tú, ahora ya se ha aprobado una moción para volver a votar sobre una parte del Tratado de Acuerdo de Salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y esto es importante porque no van a votar sobre todo el tratado, sino simplemente varios puntos muy importantes. Número uno, la cuenta de divorcio que va a tener este país con la Unión Europea. Número dos, los derechos de los ciudadanos europeos que viven en este país. Y número tres, el tema muy delicado de qué es lo que va a pasar entre la frontera de Irlanda, la República de Irlanda, y el norte de Irlanda, que es parte del Reino Unido. Y nos encontramos, para hacer una analogía con el fútbol, en la muerte súbita después de los penales, después del tiempo extra del partido de negociaciones, porque en teoría para mañana ya debería de formalizarse el proceso de salida. Son 2 años desde que empiezan las negociaciones. Y lo que está tratando de hacer la primer ministro es pasar esta parte del tratado de salida del Reino Unido de la Unión Europea para entonces poder ganarse una extensión para seguir negociando hasta el 22 de mayo, que es lo más que le ha permitido sus contrapartes políticos en Europa. Si mañana no se pasa esta parte del tratado, y es muy posible que no se pase porque hay muchísima oposición, particularmente con el tema de la frontera de Irlanda del Norte y en la República de Irlanda, entonces la extensión solo va hasta el 12 de abril. Y eso en verdad limita muchísimo el tiempo de lo que se puede llegar a negociar y dónde pueden llevar este proceso del Brexit. Laura, antes de que un Brexit sin acuerdo pueda ser una realidad, vemos que este proceso también ha implicado económicamente a toda la zona. Según el Banco de Inglaterra, el Reino Unido pierde hasta 6 millones de dólares por hora por todo este tema del Brexit. ¿Cuál es el ambiente de negocios allá? Pues el ambiente de negocios desde un principio ha estado muy en claro que ellos lo que preferirían es que el Brexit nunca hubiera pasado. Obviamente los negocios aquí se benefician del libre movimiento de bienes, personas y servicios. Sin embargo, ya que empezó el proceso, lo único que los negocios y las empresas en el Reino Unido han pedido es un poquito de claridad e incertidumbre. Y si nos ponemos a pensar, por ejemplo, ahorita estamos hablando de que, en peor de los casos, el Reino Unido se sale de la Unión Europea con o sin tratado el 12 de abril. Eso solo son un par de semanas para que los negocios aquí puedan empezar a planear sus procesos de importación, de exportación, cómo va a afectar eso a sus cadenas de suministro, cómo afecta eso a su fuerza laboral. Así que ya hemos visto un impacto muy grande, no solo en el tipo de negocios que tienen cadenas de suministro just in time y que dependen de este movimiento muy fluido entre el continente y el Reino Unido, sino también de otros sectores, por ejemplo, el sector de la agricultura en el Reino Unido, que depende de la mano de obra que viene por temporadas a recolectar fresas, a recolectar manzanas. Las universidades van viendo que también sufren sus números de no solo alumnos que vienen a aplicar para estudiar acá, sino también de la gente que quiere venir a trabajar en las universidades. Las universidades son uno de los negocios más importantes de este país porque generan prosperidad y crecimiento económico en donde sea que estén basados. Y así por poquito se va aumentando el efecto del Brexit, y lo único que piden los negocios en este país es un poquito de certidumbre para poder planear pase lo que pase. Bien, la inversión de las empresas británicas se estancó después del referéndum y vemos que luego se hundió en 3.7% el año pasado. ¿Qué sectores consideras que han sobrellevado económicamente toda esta situación? Hay que tener muchísimo cuidado en calificar el efecto que ha tenido el Brexit en algunos sectores y en las inversiones. Por ejemplo, el sector automotriz de manufactura de carros ha visto cómo las inversiones en este país han ido decreciendo, pero esto no solamente tiene que ver con el Brexit, tiene que ver también, por ejemplo, con la tendencia en Europa en general de alejarse del transporte individual hacia el transporte público, ¿no? De mudarse de transportes basados en gasolina a carros eléctricos. Sin embargo, también vemos otro efecto, por ejemplo, en el sector de la consultoría, donde las empresas en este país han ido floreciendo a base de que se necesitan más consultores, se necesita más asesoría legal, se necesita asesoría de inmigración, se necesita asesoría de tarifas arancelarias. Así que se sobrelleva de distintas maneras dependiendo de la industria en la que te estés enfocando. Si vemos, por ejemplo, a las empresas más grandes de este país, que son las empresas internacionales, ellas se han ido beneficiando por el hecho de que la libra está menos fuerte en contra del euro. En general, lo que afecta es la incertidumbre. No vamos a saber qué está pasando, que no se ve una unidad política dentro del Parlamento para llevar estas negociaciones adelante, que no hay un claro liderazgo ni siquiera de la primer ministro ni del partido de oposición,
Y ese es el problema, que no vemos el fin de estas negociaciones y que se acerca la fecha de entrega y las vamos aplazando y la vamos aplazando, la vamos aplazando. Y ese es en verdad el problema, que del lado político no vemos claridad ni vemos liderazgo. Laura García, muchísimas gracias por la comunicación, un fuerte abrazo y muy buenas noches hasta Londres.